vals de Radio El Mundo precedió tantos momentos de entretenimiento y alegría de generaciones enteras. A través de su onda corta, que llegaba a toda América, se transformó, sin lugar a dudas, en la emisora más importante del país. Radio El Mundo se nota en el aire. Desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, en el 800 del dial, transmite LU15 Radio Viedma. Con estudios ubicados en Álvaro Barros 1148. Desde 1963, acompañándote en la ciudad y el campo. Toda una vida. Bueno, se ha cortado la comunicación, estábamos en comunicación con el profesor Fabio Montero, pero ya enseguidita vamos a llamarlo. Enseguida lo vamos a tener acá. Hola, a ver. Acá estamos, ya estás en el aire, Fabio, pero permitime que te presente. Como corresponde. Chicos, ¿cómo están? Me estoy escuchando muy bajito, muy bajito. A ver si vamos mejor, ahí me escuchás más. Ahí te estoy escuchando mejor, Bueno, estamos en comunicación con el vicedirector, profesor del ISET 18 de la ciudad de Rosario, que es una fábrica de profesionales de primera línea en la región y para todo el país. Que así, Fabio, bienvenido a Radio El Mundo, LU15M800 Radio Viedma y la cadena azul y blanca de noticias. Que así ya te dejo con Sebastián Ingalinela, que, van a charlar, vas a hacer una entrevista a una persona muy importante. No te me escapes tampoco, y claro. ¿Cómo me voy a escapar? Me hace señas por si hace agua. ¿Cómo no, mentira. ¿Cómo le va, Fabio? ¿Cómo anda? Qué lindo tenerlo. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Muy buena. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien, por favor, lo he cruzado en los pasillos del ISET, avisándole, mirá que te vamos a llamar el miércoles, así que para mí es un placer, para Luján también, que es el cumpleaños, que me dijo que no te diga, basta, por favor. que es el cumpleaños de Luján. Gracias, muchas gracias. Bueno, Fabio, vamos a hablar un poquito de todo. Me interesa, sos periodista, haces muchas cosas en el ISET, pero me interesa, como primera pregunta, porque se habla a nivel nacional cómo afecta los recortes del presupuesto a nivel universitario, pero no se habla de lo terciario. Vos estás involucrado, sos vicedirector del ISET 18. ¿Cómo afecta esta cuestión en el instituto? En realidad, digamos, nosotros dependemos de la provincia, Sí. Para aclarar un poquito cómo son las jurisdicciones. Por un lado tenemos las jurisdicciones nacionales, en la cual muy bien decías vos, están las universidades nacionales, y los terciarios que dependen de las jurisdicciones provinciales, de cada provincia en particular. La nuestra, por supuesto, de la ciudad de Santa Fe, y en ese caso nos corresponde las lógicas de las problemáticas que están atravesando los docentes y las instituciones y las escuelas en la provincia de Santa Fe. Sí. Así que bueno, nosotros, al contrario de las posibilidades que tienen las universidades, no contamos con presupuestos a partir del cual, desde la autonomía y autarquía, podamos disponer. Claro. Somos un poquito más regulados y en ese sentido yo diría también más burocrático, pero porque el sistema funciona así, no particularmente por nada en especial, sino porque el sistema funciona con esas lógicas. Entonces como que todo cuesta un poco más, le cuesta un poco más a los terciarios que a las universidades. Yo diría que en gran parte precisamente por esta falta de disponibilidad de recursos desde la autonomía de cada uno de los institutos, que puedan disponer más libremente de determinadas partidas, ¿no? Sí. Y Fabio, ¿hay comunicación constante con el Ministerio de Educación de la provincia, no? ¿O es un poquito más distante esa cuestión? Depende, te diría, casi es un cuerpo a cuerpo en algunas situaciones. Sí. Nosotros dependemos de la Subsecretaría de Educación Provincial, que es la autoridad máxima relacionada con los institutos de educación superior. Allí está la relación de nosotros, terciarios, con el ámbito de la jurisdicción provincial, Sí. que depende, por supuesto, del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Yo diría que en lo personal, como instituto me refiero, ¿no? Sí. Con las autoridades, en este caso, hay buen diálogo, que tiene que ver con un diálogo desde la posibilidad del hacer también,
la posibilidad de llevar adelante determinados proyectos, etcétera. Y a veces depende también de quién ocupe esa cartera, ¿no? Muchas veces los que ocupan esos espacios son, vienen, mejor dicho, de la educación terciaria, vienen de los institutos terciarios, y entonces comprenden perfectamente cuál es la problemática que hay, porque ellos también la han vivido en su momento, o como directores de escuelas terciarias, me refiero, o como regentes, o simplemente como docentes de las instituciones terciarias, y eso permite que conozcan mucho más hacia adentro las escuelas terciarias. Cuando esto es así, el beneficio es mutuo, digamos, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se actúa en ese sentido, se actúa de manera compensada porque se conoce la realidad. Claro. Fabio, te consulto, hace poquito cambiaron autoridades del ISET, ¿verdad? Exactamente, hace muy poquito, ¿cuándo fue? Septiembre, más o menos. Del año pasado. Del año pasado se cambiaron autoridades, fue justamente cuando aparece en el horizonte de aquellos que tenían expectativa para jubilarse el tema de la reforma jubilatoria. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, de alguna manera eso apuró la posibilidad de que algunos que ya estaban en condiciones de jubilarse lo hagan. Y sí. En este caso pasó en muchas instituciones, en la nuestra también, y eso significó el cambio de autoridades, casi en su conjunto, te diría, ¿no? Porque yo diría, casi me arriesgaría a decir que es la primera vez que cambian todas las autoridades, toda la gestión del instituto. Sí, ¿no? La gestión del instituto está integrada por el director o la directora, en este caso, y por sus regentes. Regentes, hombres o mujeres. Claro. Y también, digamos, los que integran la conducción de un cuerpo como es un instituto terciario, se completa con el secretario y con los jefes de cada carrera. El instituto tiene 6 carreras, yo soy jefe de una de esas carreras, esa es mi función, y en ese sentido integro el consejo académico. Así que bueno, son aires nuevos, de compañeros viejos, podríamos decir, ¿no? Claro, sí. Nuevos en la gestión. Digo de compañeros viejos porque la mayoría de las veces los que van asumiendo las conducciones, las gestiones de los institutos son los docentes que ya están en funciones dentro de los institutos. Claro. Fabio, me voy a meter en la conversación, que está muy linda. Vos sabés que hace unos pocos días un colega de Córdoba, locutor, él escribía en los diferentes grupos de WhatsApp que hay, se quejaba porque decía, ¿cómo puede ser que las provincias, los municipios, terminen siempre contratando profesionales, a lo mejor de renombre, que vienen de capital y demás? ¿Para qué nos forman si después no nos dan la posibilidad de estar en un evento provincial, de estar en un evento? Digo, pasa lo mismo en Santa Fe, porque ustedes son formadores de periodistas, locutores, ¿qué otras carreras Fotografía, hay? publicidad, bibliotología. Exactamente, también tenemos diseño de equipamiento y bibliotecología, 6 carreras. Bueno, la contratación de profesionales, digo, en términos generales, no únicamente acá se plantea. Por supuesto. Pero puede ser en términos generales. Es una lucha a cielo abierto, ¿no? Es decir, permanentemente las áreas de extensión de las instituciones tienen que, no sé si la palabra es exigir, posiblemente no sea esa, pero militar me parece una buena palabra, la posibilidad de que los estados en general, ¿no? Digo, hablando de estados tanto provinciales como municipales, con los nacionales es más complejo, tengan en cuenta la formación de profesionales que hay en su propia jurisdicción. Claro. ¿No? Y en ese sentido, la posibilidad de que sean estos profesionales los que cubran esas expectativas en los distintos lugares. Y te voy a decir algo más, Lu. Sí. Porque no siempre se contrata a un profesional, digamos, de otras provincias, de capital, etcétera. A veces quienes llevan adelante eventos y conducciones ni siquiera son, por ejemplo, locutores, locutoras o periodistas. Claro, sí. Lo que pasa es que las instituciones también, le echan mano a lo que tienen cerca. Claro. Y a veces son los propios trabajadores de esas instituciones, el propio personal de planta, etcétera, el que cumple funciones que correspondería a un profesional, como por ejemplo el locutor o la locutora,
que está perfectamente formado para llevar adelante tareas de protocolo, de conducción, de eventos, de actos y todo ese tipo de cosas que es parte de la currícula de la carrera. Es decir, no es nada que sea ajeno a eso. Uh-huh. Pero tiene que ver también entonces con una militancia. Nosotros solemos hacerla también desde el instituto, Uh-huh. no siempre con éxito, hay que decirlo, tratando de que se instale el profesional en la consideración de los organismos públicos, que se instale el profesional en la consideración de los organismos públicos. Pero también hay otra problemática que tiene que ver con la facturación, porque muchas veces estos profesionales deben facturar por su cuenta, generalmente como monotributistas, y bueno, y no todos tienen condición de monotributista, etcétera. Y hay una cuestión también que tiene que ver con la contratación y determinadas complejidades en esa contratación. Es decir, tiene varias aristas esto que hace que a veces sea un poquito más difícil la posibilidad de instalar los profesionales que formamos la propia provincia. No hay que olvidarse que la provincia es nuestro jefe, digamos, ¿no? Claro. Exactamente. Y que tendría ese recurso disponible como tal, porque en definitiva es nuestro jefe. Bueno, a veces atraviesan estos mataribeles que hace que se complique el trabajo de los profesionales locales. Pero habría que pasarlo, vos sabés que a mí me gusta mucho lo legislativo, yo creo que habría que ir a los legisladores y plantear esta cuestión, porque yo creo que debe ser así, porque si no, querido Fabio, anda vos a litigar, presentate a litigar al tribunal. Claro, totalmente. Claro. Seguro. Mira, Luján, te voy a decir algo. Yo creo que muchos, vos das cuenta de legisladores, ¿no? Sí. Muchos legisladores no conocen los profesionales que se forman en su propia provincia. Entre algunas de las cosas que no conocen. Sí, vos sabés que a veces pasa por eso, porque nos pasa charlando con algunos y muchos se terminan asombrando cuando le decís los tipos profesionales que se forman en su propia provincia. Digo, en su propia provincia como jurisdicción. Claro, por supuesto. No hablo de las universidades, sino de qué profesionales forma la provincia a través de las tecnicaturas, ¿no? Bueno, a veces lo desconocen. No siempre es por impericia o no siempre es por complejidades derivadas de lo administrativo, sino porque muchas veces no saben que eso funciona así. A nosotros nos ha pasado que a través de esta militancia que te cuento, nos acercamos a determinados funcionarios, legisladores, etcétera, y notamos que se asombran con estas cosas. Es como que honestamente lo desconocían. Bueno, te tiro algo, te voy a tirar dos temas, porque yo le quiero decir a la audiencia que con Fabio nos conocemos hace mucho tiempo. Yo no soy docente porque no les tengo paciencia, no podría, pero sí me gusta mucho armar charlas y demás, como en su momento hablamos con el fiscal general. Sí. Bueno, yo creo que sería hermosa. Y los chicos, ¿cómo preguntaban? Mira, Fabio, te tiro dos temas y ya te vuelvo a pasar con Sebastián. Creo que hay dos temas muy importantes. Uno, llevar a las cabezas de los que se postularon a constituyente para que los chicos le pregunten. Uh-huh. En primer lugar, si están preparados para una constituyente, esa es una. Y por el otro lado, que ha causado un gran impacto, la muerte de Francisco, llevar a las diferentes cabezas de las iglesias. A ver, monseñor, el de presidente de la iglesia evangélica, un abad, un rabino, para que los chicos también le pregunten. Uh-huh. Porque son temas que por ahí no se trata en la currícula, y los chicos preguntan muy bien, son extremadamente educados y hacen preguntas muy precisas. Voy a contestar por partes. En relación a la constituyente y con motivo de lo que fueron las elecciones constituyentes justamente con las pasos locales, que entre otras cosas el 17-18 llevó adelante una cobertura extraordinaria. Sí, lo sé, muy buena, muy buena. Muy buena. Bueno, en la previa de esto, el centro de estudiantes 17-18, al cual nosotros acompañamos también, al menos como carrera de periodismo, realizó varias jornadas. Fueron 3 jornadas donde muchos de los precandidatos, en este caso estamos hablando de precandidatos,
asistieron al 18, además cabeza de lista, Sí. ¿no? Sí, Monteverde, para Puyaro, Alejandra la Locomotora, Granata. Sí. Bueno, no fue el caso de Granata, fue el caso de otros, no Granata particularmente, pero donde participaron muchos estudiantes y le hicieron, digamos, las preguntas de los temas que podían llegar a conocer. Por supuesto. ¿No? Porque Claro, sí. Vamos a coincidir de que no es fácil, ni siquiera para aquellos que están estudiando carreras de comunicación, saber qué se ponía en juego o saber qué se pone en juego, ¿no? Porque esto recién comienza. Pero desde cuestiones generales y cuestiones básicas, las preguntas fueron muy pertinentes. Eso se realizó. Qué bien, me alegro. Sí, porque acompañaron los docentes también, entonces bueno, eso resultó. Lo de esta charla interreligiosas, no, la verdad a mí tampoco se me había ocurrido esta posibilidad. Sí, la muerte del Papa, por supuesto, generó unas cuantas clases en distintas asignaturas de posiciones, debates, Por supuesto. Seguro. cuestiones vinculadas puntualmente con la muerte del Papa. Pero no hemos planteado una situación interreligiosa donde puedan escucharse, digamos, las distintas vertientes que puede generar la fe, digamos, porque además hay que tener en cuenta, Luján, que también estamos en un instituto donde hay diversidad de pensamientos, sí, religiosos, políticos, sí, de la sí, naturaleza que sea, ¿no? Así que cuanto más amplia sea la convocatoria... Por supuesto. Claro que sí. Bueno, Sí, Sebastián, ya es suyo, todo suyo. No, por favor, interesante la charla y comparto. Y bueno, yo vivencio el día a día. Llevándote un poquitito más a lo que te dedicas, más allá de la docencia, sos periodista. Fabio, esa mirada crítica, ¿cómo ves el periodismo del día de hoy a nivel nacional, provincial y también la ciudad? Bueno, mira, justamente hoy estaba siguiendo algunos portales y algunos programas de noticias que hacían hincapié en esto de el rol hoy de periodismo en el gobierno actual, digamos, ¿no? Y algunas declaraciones del propio presidente en el sentido de el odio, porque creo que se refirió con esos términos concretos Sí. también hacia determinados sectores del periodismo. Incluso hubo una situación también con Caputo y un fotógrafo. Con Adorni fue. Adorni y Caputo. Y Caputo, Caputo no, fue- claro, el pibe Caputo fue sacó la Santiago foto. Caputo sí, que sí, le sí, le tenés sacó la razón. foto. Perdón, mala mía. No, está- Pero fue en el episodio ese donde estaba Adorni porque Caputo estaba con Claro. Y bueno, en ese sentido también hoy se vuelve a plantear cuál es el rol, no solo cuál es el rol en Argentina, cuál es el rol del periodismo en un Estado democrático, ¿no? Que verdaderamente, independientemente de la posición que cada uno tome frente al periodismo y las posiciones que también toma el periodismo en general, ¿no? Por uno o por otra idea, a mí eso no me preocupa, francamente, no me preocupa tanto y en cuanto quede claro, ¿no? Que dónde está parado cada colega políticamente, ideológicamente, etcétera. Pero lo que sí realmente es preocupante es el rol que para algunos funcionarios del gobierno nacional fueron los comunicadores, principalmente los periodistas. En relación a la posición crítica, que era lo que me preguntabas concretamente, entiendo que el periodismo está como siempre. Ahora, hay una cuestión que es preocupante, nosotros lo hemos analizado hace unos días en el instituto, y tiene que ver con la mirada que tiene la sociedad del periodismo, ¿no? Sí. Porque una cosa es la mirada que nosotros tenemos de nuestros colegas, que muchas veces va a ser condescendiente en eso, ¿no? Por una mirada corporativa o como le quieramos llamar, y otra cosa es cómo la sociedad nos ve. Y ahí me parece que tenemos un problema, chicos, porque hemos pasado de ser una de las organizaciones sociales más prestigiosas. Sin ir más lejos, en la década 90, este estudio al que hago referencia comparaba la década 90 con actual, ¿no? Donde la consideración de la gente hacia el periodismo representaba el 60% de imagen positiva y hoy representa el 17%. Wow. ¿no? Es una diferencia muy importante y está considerada entre las peores imágenes positivas de las organizaciones de la sociedad civil que gozan de mala imagen, como por ejemplo la justicia. Entonces me parece
que ahí está el problema, independientemente de cómo nosotros nos veamos y cómo en determinadas situaciones nos autopercibimos, ¿no? Que también a veces tenemos una autopercepción de nuestro trabajo, que cuando lo ponemos en contraste con lo que opina la gente, me parece que ahí se nos cae la estantería. Y aquí me parece que juegan errores de todos los lugares y todos los sectores, ¿no? Porque, bueno, algo de alguna manera no estamos llegando correctamente a la consideración de la gente, o estamos llegando de manera negativa, no es que no estemos llegando, estamos llegando pero de manera negativa. Pero Fabio, escucha, a ver, digo, no hay mejor cosa que explicar diferentes puntos de vista. A mí me parece también que es necesario, yo María del Luján Ingalinela, en mi vida acepté un contrato de un medio, siempre, digamos, en épocas buenas, en épocas más o menos, siempre con lo mío. Ahora, a la gente hay que explicarle lo que son las empresas periodísticas, la cantidad de dinero que reciben de los diferentes estados, oposición y oficialismo, y que el periodista queda ahí abajo y le dicen, si vos no decís esto o seguís esta línea, te vas. Claro. Nosotros, lo que pasa es que es difícil explicar cada uno de los pasos que uno da, ¿no? Ese es el problema. Claro. Y por otro lado también entender que el periodista es un trabajador. Exacto. Porque a veces nosotros, digamos, consideramos dentro del concepto periodista a todas aquellas figuras de primera línea que aparecen en la tele, como las grandes voces, las grandes imágenes, etcétera. Pero en realidad eso es una ínfima minoría del trabajo periodístico, incluso de esas mismas empresas, incluso de esas mismas empresas. Y como toda empresa, están quienes conducen, quienes organizan, quienes ordenan, los capataces, etcétera, etcétera, y los trabajadores, que en definitiva es parte del trabajo, digamos, humano, con la diferencia de que en lugar de nosotros trabajar con mercancía, trabajamos con ideas. Pero que en definitiva hacemos un trabajo con las lógicas del trabajo capitalista, ¿no? La producción, la rentabilidad a partir de esa producción, el rendimiento, etc. Es la lógica de cualquier empresa, la periodística, nada más que basada en ideas. Pero me parece que también esa es una diferencia que nosotros tenemos que plantear, y los que hacemos un laburo como trabajadores de prensa, tenemos que marcar esa diferencia también, qué rol jugamos dentro de las empresas y hasta qué lugar también tomamos decisiones dentro de las empresas, ¿no? Sí. Fabio, te quiero preguntar sobre el instituto. ¿Cómo viene la cuestión? Bueno, por esta cuestión que venimos hablando, de la marginación al periodista hoy en día, del 17% que la población ve de negativo. ¿Se siguen escribiendo personas? ¿Hay menos? ¿Hay más? En todas las carreras, no puntualmente en periodismo también, ¿no? Sí, porque a veces nosotros nos quedamos con una mirada corta si pensamos cuántos se anotaron en una carrera u otra carrera. Hay que pensarlo en el marco de los jóvenes que acceden a la educación superior. Sí, no, seguro, eso también, sin duda. Sí, porque además en general los números son bastante parejos, digamos, ¿no? Algunas carreras en algún momento pueden ponerse de moda, en otro momento decaen entre los jóvenes por esa carrera, pero son situaciones muy puntuales, de los cuales no podemos sacar una idea general. Claro, la educación superior, tanto a nivel provincial como a nivel universitaria, tuvo su declive a partir de la pandemia de COVID. La pandemia de COVID fue un antes y un después en muchas cosas, y entre ellos en la educación. Cuando, en general, los institutos de educación superior, al menos de ciudades grandes, como la de Rosario, la de Santa Fe, digamos, núcleos urbanos grandes, sus carreras suelen tener estudiantes, porque tienen los estudiantes locales, digamos, los rosarinos, claro, y también cuentan con chicos que vienen de otras localidades. Pero, a ver, porque acá viene un tema. Una cosa es los chicos que se inscriben y que efectivamente están dentro de los institutos, y otra cosa es los chicos que quisieran inscribirse en los institutos y que por distintas cuestiones no pueden. La cuestión económica es una variable muy fuerte, claro, a la hora de evaluar la cuestión de la cantidad de alumnos dentro de los institutos. La cuestión del transporte, chicos, el transporte interurbano es un problema gravísimo. Enorme.
de fuerte implicancia en las instituciones educativas y otras, ¿no? ¿Pero no tienen boleto educativo? ¿Cómo? Pero no me refiero a la posibilidad de pagarlo, me refiero a la frecuencia. Olvídate, claro, peor, estamos claro. peor. Un problema enorme, que también es un problema en nuestra ciudad, ojo. Sí, Imagínense en lo interurbano, es decir, se han perdido muchísimos servicios de colectivos que iban a localidades cercanas de Ciudad de Rosario y que hacían que muchos jóvenes se movieran en el día a día, que fueran y vinieran, digamos. Sí, para ir y para venir. Y eso implica una problemática para ese joven que le complica la posibilidad de estudiar, que de otra manera debería ser si alquilan en la Ciudad de Rosario, con todo lo que implica también estar y alquilar en la Ciudad de Rosario. Muchos de esos chicos iban y venían, y les salía más económico que alquilar en la Ciudad de Rosario, y podían estudiar en las instituciones de nivel superior de la provincia de Santa Fe, tanto terciaria como universitaria. Esto es bastante, es indistinto. En los últimos años, después de la pandemia, post-pandemia, tiende a recuperarse un poco la matrícula de los institutos. De todas maneras, nunca peligró, te diría, en los institutos más importantes de Rosario la matrícula nunca peligró, ni siquiera el año posterior al COVID, pero sí disminuyó. Una disminución que de a poco se fue recuperando, pero que empieza a competir con la virtualidad. Es decir, el tema de la presencialidad en las instituciones como las terciarias, que generalmente son presenciales, empieza a competir con la virtualidad. Yo creo que en algún punto el estudiante, porque nos pasa con muchos estudiantes que regresan para que tratan de hacer alguna experiencia de manera virtual y que después entienden que la presencialidad les genera mejores expectativas, sí, claro, académicas y profesionales que la virtualidad, pero mientras tanto tiene que hacer la experiencia. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros formamos parte de instituciones que son técnicas, y la técnica se hace haciendo. Eso era antes, es ahora y va a seguir siendo así. La técnica, chicos, se hace haciendo, por supuesto, y en este sentido la presencialidad es un supuesto muy potente, no es que podría ser o no podría ser, no. La gran diferencia que tienen las instituciones terciarias con la universidad es precisamente su perfil técnico, el perfil del ser, el perfil de hacer. Por eso nosotros necesitamos a los estudiantes en las aulas, y ahí también puede haber un problema en esta competencia con la virtualidad. Fabio, bueno, yo quiero agradecerte desde ya. Con el próximo programa que hagamos con Sebastián se va a llamar Los Ingalinela, porque claro, mínimo. Claro, bueno, eso por un lado, y yo digo que ahora el ISET 18, que es una institución que tanto queremos y demás, también podría llamarse Escuela de Rock con el director que tenemos. Escuela de Rock con el director, claro, porque además el director es un artista también. Un gran artista, qué guitarrista. Exacto. Es guitarrista y muy bueno. Excelente. Muy bueno. Excelente. Es de lo mejor que hay en la ciudad de Rosario. Sí, y aparte hay un ser humano increíble, igual que vos. Bueno. Gracias. Che, te quiero agregar algo. ¿Qué? Porque justamente lo charlábamos, el ISET 18 como institución. Porque nosotros conocemos el ISET 18 como terciario, que sí, justamente, se funda como terciario un 2 de abril de 1982, el mismo día que Argentina recupera las Malvinas. Ese mismo día, un decreto que es el 810 cambia la gestión del instituto y lo pasa a terciario. Pero el instituto, como formador de periodistas y bibliotecarios y de publicistas y todo lo que forma hoy, es de la década del 40, chicos. De la década del 40. Es decir, los viejos periodistas de la ciudad de Rosario, la carrera de locución es más nueva, de la década del 80. Uh-huh. Pero los viejos periodistas, los viejos bibliotecarios, los viejos publicistas, etcétera, son de aquella escuela técnica, que no era terciaria, era escuela técnica, pero sí todos necesitábamos un secundario completo para acceder a esas formaciones técnicas. Así que fíjense cuánta agua ha pasado debajo del puente en tantas décadas de formación de profesionales
en nuestra ciudad, la importancia que tiene, ¿no? Como formador de profesionales y 18. Y la importancia de la educación pública. Bueno, quiero decirte esto. Ahora que Sebastián estamos conectados a través de él y nosotros nos conectamos siempre. Siempre te lo digo siempre, si algún chico necesitas que haga una práctica de productor, vos sabés, le decís a Sebastián, se van turnando, van viniendo, nosotros estamos de lunes a viernes de 18 a 20 en Radio El Mundo, en LU 15 AM800 Radio Viedma, en la cadena azul y blanca de noticias. Sabés que siempre donde yo esté, ustedes van a tener un lugar. Así es, y esto me lo propusiste muchas veces. Tengo que reconocer que estoy demorado en esta propuesta, pero de la misma manera que reconozco que vos siempre fuiste también una militante, sigo usando la palabra militante porque me parece pero correcta, por supuesto, en la formación de los nobles, en este caso nobles con B corta, de los nobles profesionales, ¿no? Y en eso siempre fuiste muy generosa, nosotros que nos conocemos hace mucho, eso fue una constante tuya también en la posibilidad de que muchos pibes pasen de la teoría a la práctica. pero yo lo hago con mucho gusto y fundamentalmente lo hago porque yo sé lo que fue tratar de insertarme en mi centímetro cuadrado. Entonces, no quiero que se repita. Si yo hay algo que puedo hacer para que un chico se dé el gusto de hablar por radio, aunque sea para saludar a la mamá y al papá, acá me tenés. Sí, eso en vos es una constante, así que te lo agradezco. Bueno, Fabio, nos veremos en los pasillos del Liceo. Buen fin de semana, feliz día del trabajador. Exactamente. Disfrute, y nos veremos el lunes en nuestro querido ISET número 18. Bueno, muchas gracias por la entrevista, un tiempo bastante generoso también, ¿no? Hemos charlado. Por favor. Y también muy feliz día de trabajador para ustedes, que son también trabajadores, y para todos los que están escuchando, ¿no? Sí, que, también. bueno, que desarrollan una tarea que viene golpeada también en los últimos tiempos, pero que bueno, que siempre es la tarea que hay que remar y seguir adelante, porque es lo que muchas veces define nuestro rol, nuestra familia, nuestra expectativa con los hijos, etcétera. El trabajo, es el trabajo personal. Gracias, feliz día del trabajador, Fabio. Chao chicos, chao Sebastián. Chao, Adiós, buenas adiós. noches, buenas noches. Bueno.